del Señor, sino porque, como nosotros hemos estado viendo, si nuestra prioridad es realmente Cristo y la vida eterna que Él nos ofrece, no hay manera de nosotros llegar a esa meta sin la oración. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos deja ver. Si usted va conmigo en su Biblia, Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6, versículos 18 al 19, 18 y 19, ahí estaremos hablando en esta noche y estaremos viendo la prioridad de la oración en nuestra vida para poder perseverar en nuestra fe en Cristo. Y dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo número 6, versículos 18 al 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oramos. Padre, una vez más, Señor, nos encontramos frente a tu palabra, cual el apóstol Pablo, Señor, reconocemos que venimos con temor y temblor, porque sabemos que las palabras humanas no son capaces de expresar la profundidad de lo que tú puedes decir a los corazones. Por eso no confiamos en nosotros, sino en el poder de tu Espíritu, en la eficacia de tu palabra, para dar convicción a cada uno de la necesidad que tenemos, Señor, de la importancia que debe tener en nuestra vida la oración, este recurso tan valioso que tú nos has dado. Habla, Padre, a cada uno y ayúdanos, Señor, a crecer aún en esta área que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, si usted ha tenido la oportunidad de ver películas de guerra, sobre todo esas antiguas, usted sabe que una de las herramientas más importantes en el campo de batalla era la radio. En esa película vieja, digo la de la vieja porque ya la de ahora, las radios son una cosita que tiene el tipo metido aquí, eso no se ve, pero era muy llamativo en las películas de antes, porque la radio era una mochila que llevaba un soldado en particular con una antena grandísima, que generalmente la doblaban para que no andara como un loco diciéndole al enemigo estamos aquí, ¿verdad? Sino que la doblaba. Pero algo particular era que ese soldado que llevaba la radio era especialmente protegido por el batallón, porque el batallón sabía que si ellos perdían la radio, su vida corría grave peligro. La radio era imprescindible o es imprescindible para la supervivencia. Con la radio ellos podían recibir direcciones del cuartel. Hay enemigos a tal sitio, pasamos por los aviones y vimos, cuídense de por ahí. Con la radio ellos podían llamar y pedir refuerzo. Usted se ha visto ese tipo de películas, usted sabe que ellos se encontraban con un ejército delante que no podían vencer y llamaban para que vinieran aviones y bombardearan, y entonces yo poder cruzar. Con la radio yo podía mantenerse en todo momento en contacto con el cuartel general para seguir recibiendo nuevas instrucciones y nuevas órdenes y para poder dirigirse hacia donde tenían que dirigirse. Si un ejército perdía su radio, ese ejército quedaba completamente a ciegas en el campo de batalla y era una presa fácil del enemigo. Y básicamente esa es la idea que el apóstol Pablo quiere también traernos a nosotros en estos versículos que nosotros hemos leído. Si usted conoce algo de la Biblia, usted sabe que Efesios 6, a partir del versículo 10, es famoso en la Biblia porque es uno de los pasajes más importantes que tienen que ver con la batalla espiritual. Pablo, si usted mira del versículo 10 en adelante, viene hablando, específicamente versículo 12, y nos habla de que nuestra lucha en este mundo no es contra carne y sangre. Nosotros los creyentes estamos envueltos. Si tú eres cristiano, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, tú estás envuelto en una lucha, tú estás metido en un campo de batalla y no es contra gente. Nuestra batalla no es contra el jefe, nuestra batalla no es contra el vecino, nuestra batalla no es contra el impío de que vive al lado de nosotros, nuestra batalla no es contra nuestro esposo, aunque usted no lo crea, su batalla no es contra su esposo o su esposa. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades en las regiones celestes. Él está hablando de que estamos envueltos en una batalla cósmica.
Y para nosotros poder vencer en esa batalla cósmica, nosotros necesitamos asirnos de las armas que Dios nos ha dado para poder vencer. Y de eso es que nos está hablando aquí. Él está describiendo la batalla espiritual. Y quiero hacer aquí un paréntesis un poquito largo para aclarar este asunto de la batalla espiritual. No es el tema, no puedo entrar en muchos detalles, pero la batalla espiritual, señores, no tiene que ver principalmente con cosas de esta vida, como por ahí ya esto lo han vuelto una película de Hollywood, ya esto es ciencia ficción lo que se está viendo de la batalla espiritual. La batalla espiritual no se trata principalmente de cosas de esta vida, no se trata de arrebatarle al diablo mi salud o arrebatarle al diablo mi familia. Mire, yo no sé usted, yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, el diablo no tiene nada mío, no tiene nada mío, todo lo mío viene de Dios y si no viene de Dios yo no lo quiero, yo no tengo que arrebatarle al diablo. ¿Ok? De eso no se trata la batalla espiritual, no se trata de andar como los cazafantasmas, cazando demonios y atando demonios, y reprendiendo demonios y pisando demonios. Eso es ciencia ficción, eso no es lo que enseña la Biblia de la batalla espiritual. Total, que la mayoría de los casos, yo me pregunto quién que está cazando a quién, porque la mayoría de esos cazademonios que hay por ahí, cuando usted ve su vida son un desastre, su vida personal, su vida moral, su vida familiar son un desastre. Y yo me pregunto quién que está ganando la batalla. Ata muchísimos demonios y su vida vuelve una porquería. No, la verdadera batalla espiritual que enseña la Biblia es la batalla de la fe. El verdadero propósito del diablo no es dañarte físicamente, aunque puede hacerlo. Nosotros vemos el caso de Job, como él, con la anuencia y el permiso de Dios, obviamente, porque él no puede hacer nada sin la autorización divina, pero aún provocó una enfermedad en Job. Y vemos el caso de Pablo, tenía un aguijón en la carne, no sabemos qué era, pero le llama un mensajero de Satanás. O sea que el diablo sí puede hacer cosas de esta vida, pero ese no es el fin. El diablo nunca va a decir, lo enfermé, gané la batalla. No, la batalla cristiana es la batalla por permanecer firme. Esa es la batalla. Lo que el diablo quiere al final no es enfermarte, es enfermarte y que tú no respondas como Job diciendo, sé el nombre de Dios bendito, sino que tú hagas lo que quería la mujer de Job. ¿Usted se acuerda lo que le propuso a la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muere. Ese es el punto. Y yo quiero que usted vea conmigo una serie de versículos, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto es importante que usted lo entienda. Vaya conmigo, si usted busca rápido, si no lo oye. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 19. ¿De qué se trata la batalla espiritual? Miren lo que dice Pablo aquí. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Timoteo, sea un buen soldado y eche el pleito, le está diciendo. ¿Cuál era el pleito? Ve a reprender demonio, atar demonio, a pisar diablo, escupir al diablo. ¿Eso era? No. Mira cuál era la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe es la batalla por permanecer firme en las convicciones cristianas. Es la batalla por mantener una buena conciencia. Eso es una conducta correcta en el camino del Señor. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Que el diablo no te lleve a apartarte del Señor, ni en doctrina ni en práctica. Seguir viviendo la vida cristiana que el Señor te manda a vivir y seguir firme, aferrado al Señor. Esa es la batalla. Mire otro texto, el mismo en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Otra vez lo mismo. 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Otra vez. ¿Cuál es, Timoteo, la buena batalla de la fe? Reprende al diablo. Písate. No. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es? Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es la batalla de la fe? Tú hiciste una profesión de fe. La batalla es seguir firme en esa profesión hasta el fin y echar mano a la vida eterna. Esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla que tú tienes que echar. La batalla por todos los días seguir firme en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla espiritual. Y si todavía no está convencido con ese, mira otro, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira lo que dice Pablo. Ojo con esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué era lo que iban a hacer, Pablo? A cortarle la cabeza, literalmente. Me van a cortar la cabeza. Tengo que reprender al diablo para que no me corte la cabeza para ganar. No es que esa no es la batalla. Ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado
diciendo, yo peleé la buena batalla, el diablo va a hacer que me maten, pero yo gané, porque cuando el hacha venga bajando, yo voy a estar preparado para irme con mi Señor. Esa es la batalla de la fe. Y si nosotros volvemos a Efesios, y discúlpeme la digresión que hice, pero en Efesios capítulo 6, Pablo nos está diciendo que la única manera de nosotros permanecer firmes en esta batalla es por medio del poder de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Esa es la idea cuando él dice, verso 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos por nosotros mismos permanecer firmes. Nosotros no podemos resistir por nosotros mismos los ataques del diablo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Ahora, a partir de ahí, Pablo nos dice entonces dos cosas, al menos dos, que nosotros necesitamos para poder permanecer firmes, para poder fortalecernos en el Señor. Y esas son del versículo 11 al 17, miren su Biblia, que te vistas de la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Eso es lo que dice el versículo 11. Y la segunda cosa es orando en todo tiempo, versículo 18. No sé si me entendió. Nosotros damos una batalla, la batalla de la fe, la batalla de si yo voy a seguir firme, aferrado a Cristo, viviendo la vida que agrada a Dios. El diablo quiere apartarme de la fe en Cristo y apartarme de la vida que agrada a Dios. Yo necesito fortalecerme en el Señor para poder permanecer firme, pero para yo fortalecerme en el Señor necesito la armadura cristiana. Y eso es lo que él describe, versículos 11 al 17. No vamos a entrar en detalle en eso, pero lo explico brevemente por qué no vamos a entrar en detalle. La armadura cristiana simplemente se refiere a una serie de verdades que debemos conocer y aplicar de una forma práctica. Por ejemplo, cuando él dice que tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad, eso quiere decir que para poder estar firme, yo necesito conocer la verdad para que el diablo no me engañe con la mentira. No te apures, para que el diablo no me engañe con la mentira. Pero yo necesito además vivir la verdad. Esa es la idea. La armadura es una serie de realidades y verdades cristianas que yo tengo que conocer y aplicar en mi vida. Y no vamos a entrar en detalle en eso porque ya hablamos de eso. En el día de ayer estuvimos hablando de esa vida que tenemos que vivir, de cuál es esa conducta cristiana en la cual debemos crecer. Pero él nos presenta un segundo elemento. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y para eso necesitamos toda la armadura de Dios, versículo 11 al 17, pero además, versículo 18, orando en todo tiempo. En otra palabra, y de manera sencilla, Pablo está diciendo que sin la oración nadie se mantiene firme en eso. Y poniéndolo entonces en el contexto de nuestro tema, si de verdad Cristo, la salvación que Él ofrece, es una prioridad en nuestra vida, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que no hay manera que yo me mantenga aferrado, que yo mantenga a Cristo como lo primero, a menos que yo tenga una vida activa de oración. Ahora, si usted mira el texto, no es cualquier tipo de oración que Él nos llama allí. Fíjese que hay una palabra que se repite 4 veces ahí. ¿Quién mira el versículo 18 y me enseña? ¿Cuál es esa palabra? Obviamente diferentes conjugaciones, pero es la misma palabra. 4 veces. ¿Cuál es? No, todo. La única que está 4 veces es todo. Oiga, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no sé si usted está captando la idea. Si tú vas a estar firme en esta batalla, eso no va a ser porque tú haces una oración de vez en cuando. Él nos está describiendo aquí un tipo de oración completa y eficaz que nosotros necesitamos cultivar en nuestra vida. Y a menos que nosotros tengamos esta vida de oración que incluye todos estos todos, nosotros no vamos a estar firmes. Siempre vamos a vivir en derrota. Y en el peor de los casos, vamos a ser extraviados de la fe, como dijo Pablo a Timoteo que se guardara. Así que eso es lo que yo quiero que nosotros brevemente veamos en esta noche. Esos 4 todo de la oración, que debe ser una prioridad en nuestra vida si verdaderamente queremos estar firmes en los caminos del Señor. Y si usted mira el texto, él nos dice allí que si nosotros queremos estar firmes, nosotros necesitamos orar en todo tiempo. Y eso obviamente se refiere a la frecuencia con la que nosotros tenemos que orar en nuestra vida. Si usted es un cristiano promedio, buen cristiano promedio, ora por lo menos 6 veces al día. Usted ora cuando se levanta, ¿verdad? No se levanta.
Usted se levanta y ora. Y uno como que abrió los ojos, como que fue raro. No, el cristiano ora cuando se levanta, comienza su día con el Señor, ¿verdad? Amén. Ok, está bien, me asusté. O comienza su día con el Señor, pero además un buen cristiano ora para comer, ¿verdad? Para sus 3 comidas, o sea, desayuno, comida y cena. Damos gracias a Dios, ¿verdad que sí? Ok, está bien. Pero además todo eso, todo buen cristiano ora cuando hace su devocional, ¿verdad que sí? Y tiene su tiempo en la palabra, o sea que ya llevamos 5 oraciones en un día, es un buen averaje, ¿verdad? 5 oraciones. Pero además, si tú eres un buen cristiano, tú oras antes de acostarte también, ¿verdad? Porque ya uno se va a acostar y uno se encomienda, aunque sea porque se asusta de noche, cualquier ruidito, ¿verdad? O sea que un cristiano promedio ora a lo menos 6 veces en un día. Y uno diría, wow, pero ¿y eso no está bien? Bueno, lo que la Biblia nos está diciendo es que necesitamos más que eso. Dice aquí Pablo que si nosotros queremos estar firmes, nosotros debemos orar en todo tiempo. Y lo que eso significa es que no basta con tener momentos específicos de oración, sí hay que tenerlo, Yo no estoy diciendo que no ores a 6 veces, claro, eso hay que hacerlo. Pero además de esos tiempos específicos de oración, lo que la Biblia nos llama a hacer a nosotros como cristianos es mantener una actitud de oración durante todo el día, en todo tiempo, yo debo mantener una actitud de oración. ¿Y cómo así, pastor? Entonces eso significa que yo debo estar todo el día trancado en un cuarto donde estoy llorando. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que no importa lo que yo esté haciendo durante el día y que aún a través de todas las actividades que yo realizo durante el día, yo debo mantener una comunicación abierta con el Señor. ¿Qué es lo que significa eso en términos prácticos? Bueno, algo tan sencillo como esto. En mi vida diaria, yo estoy en mi trabajo y estoy hablando con alguien y oigo algo que es bueno, una buena noticia, en medio de una conversación. Ahí mismo, yo elevo una acción de gracia y una oración a Dios. Gracias, Señor, por tal cosa. Oye, Señor, tú sí eres bueno que tal cosa. Y usted se encontrará eso raro, pero nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Dice la Biblia que en un momento, en medio que Cristo estaba ahí entre la gente, hablando con la gente, y de repente dice, y alzó sus ojos al cielo y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste esta cosa de los sabios y las revelaste a los niños. El Señor hacía eso constantemente. En medio de algo, elevaba una adoración al Padre y una acción de gracia. Estamos hablando de que tú estás en cualquier cosa y de repente oyes una mala noticia. Bueno, pues inmediatamente tú elevas una plegaria a Dios. Señor, mira, ay, guarda, mira. Ahorita estamos hablando de una serie de casos penosos que han pasado en la iglesia. Y ahí mismo uno dice, Señor, guárdame, que no sea yo el próximo loco, que haga una locura como esa. Señor, y eso es algo, sobre todo en nuestros días, donde hoy, porque los medios de comunicación se han vuelto un canal de noticias depresivas, como dice un comunicador público de nuestro país. Usted ve que ahora lo que el chiste es ponerse a mandar mensajitos de señores, oigan lo que me pasó. ¿Cuántos de eso le llega a usted un día? Siempre están con una historia rarísima de que lo agarran y lo atracan y que lo matan y que, bueno, cuando te lleguen esas cosas, órale al Señor y el Señor, guárdame, guarda mi familia. Bueno, eso es orar en todo tiempo. Estoy en un contexto donde me viene a la mente una persona que no es creyente, ahí mismo yo oro por ella, Señor, salva a fulano. Ustedes me están entendiendo, estamos hablando de que no importa lo que yo esté haciendo. Yo estoy manejando en el carro, yo puedo ir orando, yo puedo estar caminando en la calle, yo puedo estar aún trabajando. Todavía más, yo puedo estar en medio de una conversación con alguien y orar a Dios. ¿Usted cree que no? En la Biblia tenemos un caso clásico de eso. De alguien que en medio de una conversación echó una oración centella. ¿Usted sabe quién es? Alguien se atreve a decir, ¿quién es? ¿Quién es? Nehemías. ¿Quién fue que lo dijo? Un monstruo, anótelo ahí ese. Si es soltero, punto, Nehemías está con el rey Artajerjes y él está medio demacrado porque él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Jerusalén. El rey lo ve y le dice, ¿qué es lo que le pasa a ti? ¿Tú tienes cara como rara? Y él le dice, rey, para siempre vive, porque el rey pensaba que el tipo tenía planes para matarlo. Y dice, ¿qué es lo que te pasa? No, para siempre vive el rey. No, no hay que nada. Es que mira, mi pueblo, toda cosa. Y el rey le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice así mismo textualmente que Nehemías, oré a Dios y dije al rey. Inmediatamente, él mismo, no fue que él dijo, espérate rey, y fue se puso en una esquina, Señor, dame gracias. No, ahí mismo el rey le preguntó y él en su mente oró a Dios, Señor, ayúdame con este hombre. ¡Pam! Y le puso y le presentó al rey lo que él quería. Y eso es algo que usted lo puede hacer. De hecho, eso es algo que yo lo hago mucho. ¿Usted sabe dónde? En el salón de consejería. Señores, a veces viene la gente
y le trae unos problemas a uno y unos bollos, que mientras la gente está hablando, yo literalmente lo que estoy orando, Señor, dime qué le puedo decir. Porque qué lío que esta mujer me ha traído, que este hombre me ha traído. Dame sabiduría, Señor. En lo que me está contando, yo estoy pidiendo al Señor sabiduría, yo estoy orando al Señor. Y esa es la idea que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nosotros tenemos que mantener una vida constante de oración, orando en todo tiempo. Esto no hay que momentos específicos. Decía de hecho un predicador de la antigüedad muy famoso que él le daba brega a pasarse 10 minutos seguidos orando. Oiga eso, hay gente que ora horas larguísimas. Él decía, a mí me da brega pasarme 10 minutos seguidos orando, pero oiga esta, pero yo procuro no pasarme más de 10 minutos sin orar. Oye eso. Él no podía pasarse 10 minutos seguidos, pero él no se pasaba 10 minutos sin elevar una oración al Padre. Eso es una vida constante de oración. Eso es orar en todo tiempo. Y la verdad, mis amados, que si nosotros viviéramos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, en el mundo espiritual, no solo físico, nosotros oraríamos más. Porque ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros sabemos, nos percatamos de que hay un peligro? De una vez oramos, ¿verdad que sí? Tuve un peligro inminente que está ahí, y digo, ay Señor, ayúdame. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que estamos en peligro toda la vida. Toda la vida tenemos un enemigo que anda como un león rugiente, que anda alrededor buscando que devorar. Toda la vida estamos rodeados de toda clase de peligro. Nosotros necesitamos cada segundo de nuestra vida del Señor. Todavía más nosotros dependemos de Dios hasta para respirar. Así que nosotros deberíamos, consciente de eso, orar en todo tiempo. Ahora, si usted mira el pasaje, él no solamente dice que necesitamos orar en todo tiempo, sino con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto nos habla de las diferentes formas y tipos de oración. En la Biblia no nos dice una posición. Yo una vez estuve en medio de un pleito muy desagradable, porque era en un funeral, para colmo, entre impíos, habían dos pastores discutiendo en que si había que ponerse de pie por ahí y otro que no había que ponerse de pie por ahí. Y en medio de los impíos estaban ellos con esa discusión, con que si hay que pararse, que si no hay que pararse, porque era un culto de eso del funeral. Pero una cosa muy desagradable, estaban con una discusión que si hay que pararse y que si no, porque dice que no es de pie como los fariseos, un lío. Pero la realidad es que la Biblia no dice una posición específica. La Biblia hay gente que oró de todas maneras. La Biblia hay gente que oró acostado, hay gente que oró de pie, hay gente que oró de rodillas, hay gente que oró tirado en el piso. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿y cómo oró Jonás en el vientre de Dios? ¿Usted se imagina? Ahora tenía que estar entre la tripa y el orando. ¿Qué sabe uno cómo estaba? No hay una posición que haga la oración más eficaz. Suele el espíritu manifestándose. No hay una posición que haga la oración más eficaz. Es verdad que obviamente una actitud humilde lleva a uno a postrarse delante de Dios, pero la realidad es que eso no hace la oración más eficaz. La Biblia no nos habla de una forma, sin embargo, de una posición, sin embargo nos dice muchas formas y tipos de oración. Por ejemplo, la Biblia nos habla de oraciones privadas. El Señor se iba aparte a orar. Tú haces eso alguna vez, que tú te vas a un lugar solo, te tranques en tu habitación. Eso es algo que tenemos que hacer. La Biblia habla de oraciones públicas, orar entre la multitud, como también hace el Señor. Habla de oraciones individuales y oraciones colectivas, en grupos de oración. Todos los cristianos deberían participar de al menos un grupo de oración. No estoy hablando de la oración congregacional, que es otro tipo, la oración de la iglesia, sino grupo de oración. Por ejemplo, un grupo muy bueno que oí en una iglesia que tenía era el grupo de madres en oración, donde todas las madres se reunían a orar por sus hijos. Y todos los jóvenes deberían tener grupos de oración. Y los hombres, en nuestra iglesia tenemos grupos de oración de hombres, grupos de oración de damas. Esos son oraciones colectivas, en grupos específicos. Pero como les dije, también la Biblia no habla de oraciones congregacionales. Tú eres de los que cree que no es importante orar en la iglesia, porque eso es el sentir del más del 50% de la iglesia, pero no solamente, por lo menos nuestra congregación. Yo les dije, tenemos 300 miembros, casi, un domingo en la mañana, pero miércoles de oración tenemos 30 personas a lo mucho. Pero usted sabe que la Biblia da grandes promesas para la oración congregacional. Cuando nos ponemos de acuerdo en pedir algo, eso es algo que debemos priorizar en nuestra vida. El culto de oración no está de más. Es importante para nuestra vida de piedad y para nosotros estar firmes. Así también la Biblia habla de oraciones familiares.
La familia orando, junta, unida, eso intensifica la unión familiar en los tiempos devocionales. Habla de las oraciones de pareja, orando, un hombre y una mujer en la Biblia, que eran esposos. También tenemos los diferentes tipos de oración, que es importante. Son 4 maneras como la Biblia nos enseña a orar. Habla de acciones de gracias. Señores, la verdad que nosotros somos muy mal agradecidos. Yo no sé si en su iglesia pasa, pero en nuestra iglesia, cuando nosotros vamos a tomar las listas para orar en los grupos, ok, acciones de gracia, lo verí, nadie encuentra por qué dar gracias al Señor. Pero la realidad es que tenemos motivos para dar gracias al Señor. Pero señores, nada más el hecho de que tú estás ahí ya es suficiente. Pero nunca encontramos motivos para darle gracias a Dios. La Biblia nos llama a dar gracias a Dios. Incluso en los momentos de dificultad, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4 que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Se está diciendo, cuando yo estoy preocupado, debo dar gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque dar gracias me ayuda a recordar la misericordia pasada de Dios. Y cuando yo me acuerdo que ya Dios me ha ayudado en el pasado, eso me trae esperanza para el presente. Mire, usted no se da cuenta que la mayoría de las cosas por las que nosotros nos angustiamos son cosas que ya las vivimos en el pasado y Dios nos ayudó. Tú no estás preocupado muchas veces por tener que pagar algo que ya en otra oportunidad tú has tenido que pagarlo y Dios te ha provisto. Pero nos angustiamos por eso. ¿Por qué? Porque no recordamos esas misericordias pasadas. Entonces la acción de gracia es muy importante para animarnos a la fe, recordar esas maneras como ya Dios ha obrado en nuestra vida y darle gracias aún en los momentos de dificultad. Tenemos también la oración, que es la adoración, que es cuando nosotros hablamos con Dios de Dios. ¿Tú alguna vez has hecho oraciones de ese tipo? No para pedir, sino para hablar con Dios sobre Él, decirle lo grandioso que Él es, lo maravilloso que Él es, lo sublime que Él es, lo poderoso que Él es, cómo se ha manifestado en tu vida. Eso también anima y estimula mucho nuestra fe, porque recordamos el Dios que tenemos, recordamos el Dios con el que contamos para hacer frente a todas las cosas. Tenemos la confesión en la Biblia, que es obviamente cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, le pedimos perdón y le pedimos que nos dé la fuerza para vencerlo. Y tenemos obviamente las peticiones, que son innumerables. En la Biblia nos enseña a pedir de todo, pero en el contexto de la batalla espiritual nos habla de pedir valor. Aquí mismo en Efesios 6:19, si usted mira, Pablo dice que le dé de nuevo para predicar, valor para no acobardarse. Nos llama a pedir dirección. En Hechos 13 la iglesia está orando cuando Dios elige a Pablo y Bernabé para mandarlo a las misiones. Pedimos dirección a Dios. Nos llama a pedir protección. Mateo 6:13, líbranos del mal, dice la Biblia. Nos llama a pedir que se abran puertas. Colosenses 4:13, oren para que me sea abierta una puerta para predicar el Evangelio. Nos llama a pedir sanidad para los soldados heridos. Santiago 5:16, está alguno enfermo, oren por él. Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Nos llama a pedir provisión para la batalla. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día danos hoy. Nos llama a pedir nuevos refuerzos. Mateo 5:39, orad al Señor de la mies que envíe más obreros. La Biblia nos llama a pedir toda clase de cosas que a nosotros se nos puede ocurrir. Más Santiago dice, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Si yo le digo al hermano, pida, que el que va a pagar tiene con qué. Así que pida delante de Dios. Lo más que Dios no se lo puede conceder, no se lo va a conceder si no le conviene. Eso es lo más que puede pasar. Pero no se limite a pedir. Ahora, a mí me llama la atención que Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso es algo muy importante que también tenemos que aclarar. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? Bueno, hoy no quieren vender que orar en el Espíritu es hablar diciendo, Rambo soba bazooka, si las hayas sola sóbala. No, eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, mamanza, no. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas. Eso no lo quieren vender hoy en muchas iglesias. Y eso es tan sencillo, la razón más sencilla que yo te puedo dar para probar de que eso no es orar en el Espíritu, es que ni siquiera en ese tiempo, cuando sabemos, estamos claros que la lengua estaba vigente, ni siquiera en ese tiempo todo el mundo tenía el don de lengua, o sí. La Biblia dice, a alguno es dado el hablar en lengua, a otro le ha dado. Sin embargo, esto es algo que se le está mandando a todos, hasta los que no tenían el don de lengua. O sea, que orar en el Espíritu no es orar en lengua, ni orar hablando disparate. Orar en el Espíritu es, como toda la vida cristiana, orar bajo la dirección del Espíritu, porque la realidad es que, como dice Pablo, que hemos de pedir como conviene. Nosotros vivimos pidiendo disparate, cosas que en realidad no nos convienen.
pero nosotros debemos pedir la dirección del Espíritu Santo y orar por la dirección del Espíritu Santo. Y por eso hay algo que yo quiero mencionar, y no quiero que les sea de tropiezo, pero yo tengo problemas con las listas de oración. No que está mal hacer listas, yo le puedo enseñar mi celular, yo tengo listas inmensas de oración, y por grupos, familiares, de la iglesia, de hermanos particulares, todo eso. El problema no es la lista, el problema es que a veces nosotros oramos con una lista y oramos como el que va a un colmado. ¿Te has visto? Dame 5 libras de arroz y 1 libra de habichuela y 3 libras de alcaparra y 1 libra de azúcar. Así no es como se ora, mi hermano. La lista, si te dan una lista, no es para que tú digas lo que dice ahí, es para que ores conforme el Espíritu te ponga. Orar por esa persona. Es que tú ores por el hermano enfermo, pero no por fulano que esté enfermo. No, órale al Señor por fulano. Señor, fortalece a fulano. Señor, anímalo. Señor, levántalo, sánalo. Señor, ora conforme el Espíritu te ponga. No es que me recite la lista está ahí. Si no, se la mandamos por fax, Señor, si eso es. Le mandamos, mira, Señor, una copia. No, es que ore lo que está ahí conforme el Espíritu te ponga. De eso se trata, eso es orar en el Espíritu, orar bajo la dirección. Como todas las actividades cristianas, la oración debemos hacer en el poder del Espíritu y bajo la dirección del Espíritu. De hecho, la Biblia nos deja ver que la verdadera oración que Dios oye es aquella que nosotros la hacemos por la misma influencia del Espíritu Santo. Hay un texto de la Escritura donde el Señor deja claro, dice que el Señor pone la petición en el corazón, luego la responde. Esa es la oración que Dios responde, la que viene por la influencia del Espíritu Santo. Ahora, si volvemos al pasaje, Él nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero además debemos velar en ello con toda perseverancia. Y esto tiene que ver con la insistencia que debemos tener al orar, con la perseverancia, con no cansarnos. Y la verdad que eso es algo en lo que nosotros fallamos mucho. Nosotros nos desesperamos, pero que ya he orado mucho por eso y Dios nos responde. Oye, el Señor nos dio 2 parábolas para decirnos cómo debíamos orar. Y una era de aquella viuda que iba donde el juez injusto, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que lo desesperó. Y el Señor dijo, si eso fue esa viuda como un juez injusto, imagínate si Dios no te va a responder. No te canses de pedirle, esa es la idea. Igual de aquel que fue a la tarde de la noche, mira, me llegó visita, dame unos panes. El Señor dice, por su insistencia se lo dará. Pero nosotros somos muy rápidos en desistir. Sobre todo, ustedes saben qué área yo me he dado cuenta cuando estamos batallando con el pecado. Yo conozco jóvenes, sobre todo, que me han dicho, mi pastor, que yo estoy cansado de pedirle al Señor fuerza para vencer ese pecado y yo no puedo. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te va a entregar? Te va a entregar ya, que me lleve el diablo. Eso es lo que puedo hacer. No, sigue orando, sigue pidiendo fuerza, sigue buscando la gracia de Dios. Que eventualmente Dios te va a dar la victoria sobre eso. Lo que nosotros tenemos que perseverar en oración, velando en todo tiempo, con toda perseverancia. Dice aquí, finalmente nos dice que tenemos que orar por todos los santos. Y esto obviamente no está hablando de por quién. Nuestras oraciones no deben ser egoístas, no deben estar centradas en nosotros solamente, que pasa mucho. Revisa tus oraciones diarias, nada más está lleno de ti, tus problemas, tus necesidades, tus cosas. Nosotros debemos orar por todos los santos. De hecho, el método que nosotros hemos usado a Pablo era principalmente este. Él oraba mucho por los otros. Debe que en toda su carta él dice, oro por vosotros, oro por vosotros, oro por vosotros. Si usted se pone a ver, Pablo pasaba el día entero orando, porque si él oraba por toda esa gente que dice, pero su método era orar por ellos y ponerlo a ellos a orar por él. De hecho, en esta misma carta usted puede ver que él le dice más abajo, en el versículo número 19, que oren por él. Lo cual nos deja ver que este no es por todos los santos, Señor, te pido por todos los hermanos de la iglesia. No, nosotros tenemos que orar, sí, en sentido general por la iglesia, pero tenemos que orar de manera específica unos por otros. Yo le pregunto, mire el verso 19, vamos del 18 otra vez. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Yo le pregunto, ¿Pablo era parte de todos los santos? ¿Él es parte de todos los santos? Claro que es parte de todos los santos. ¿Y por qué él pone por mí? Porque que no basta con que tú digas por la iglesia. No, tú tienes que orar por los hermanos de manera particular, específicamente. Y usted sabe un acápite especial que tiene que haber en tus oraciones, por el bien de tu propia alma, tus pastores, tus líderes, los ancianos de tu iglesia.
porque ellos son de los que están número uno en la mira del diablo. Y si el diablo lo tumba, usted sabe como que esto pasa, esto como los pinos. ¿Te has visto los pinos en el boliche? Si tú tumbas de la esquina, ¿qué es lo más seguro que va a pasar? Que nada más se va a ese, ¡pum! Se fue ese. Pero si tú le diste al de adelante, ahí en el mismo medio, ¿qué pasó? ¡Chusa! Me lo lambí todito. Bueno, el diablo quiere lamber, el de adelante, que es el pastor, porque pasó una chusa en la iglesia y llevarse a todo el que pueda. Así que los pastores deben ser una prioridad en nuestras oraciones. Usted debe orar diariamente por sus pastores, por los ancianos de su iglesia, que el Señor los proteja. Es lo que Pablo está diciendo: oren por mí. Y tenemos que orar no solamente por personas específicas, sino por situaciones específicas. Fíjese que en el versículo 20 y 21 él le dice que él iba a mandar a Tíquico para que le hiciera saber cómo iban sus asuntos. Eso era, él iba a dar los motivos de oración, la cosa por la que él quería que oraran por él. En resumen, entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que si nosotros queremos tener victoria sobre las acechanzas del diablo, si queremos verdaderamente estar firmes en el Señor, si nosotros queremos de verdad, si decimos de verdad que Cristo y la vida eterna es una prioridad, nosotros tenemos que darle prioridad a la oración. Y tenemos que orar de toda esta manera que dice, y en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos, uno por otro. Si una nota aquí especial, óyeme algo, si tú estás batallando con un pecado particular en tu vida que tú no puedes vencer, tú tienes que hablar con alguien para que te ayude a orar por él. De eso vamos a hablar mañana. Aquí nadie gana esta batalla solo, señores. Nosotros necesitamos de otro. Si tú tienes un pecado en tu vida que te está venciendo, no dejes que te lleve el diablo. Óyeme, óyeme. ¿Y tú crees que yo te estoy diciendo todo relajo? El Señor dijo, mejor sácate el ojo y no que con los dos ojos te vaya al infierno. Eso es lo que te está diciendo, te va a llevar el diablo. No lo dejes. Ve donde alguien y dile, un hermano maduro en la fe, que tú estás batallando para que ore por ti. Nosotros necesitamos orar. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida si queremos estar firmes y seguir al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Tú estás orando de manera personal? ¿O tú oras si te acuerdas? ¿O tú oras para comer? ¿Tú estás orando de toda esta manera que tú le das prioridad al culto de oración? Yo sé que aquí todo el culto de oración se llena con toda esta gente, ¿verdad? Les pido. Todos los hermanos van a orar el día de oración en la iglesia, ¿verdad? Lleno así, qué bendición tienen ustedes. A nosotros no nos ha pasado. Tú valoras tu vida espiritual, tú necesitas eso. Y déjame decirte algo, cultivar la vida de oración va a requerir esfuerzo. ¿Te acuerdas lo que vimos anoche que decía Pedro? Que tú tienes que poner toda diligencia para la vida de oración también. Esto se aprende, a orar se aprende. ¿Usted sabe cómo? Orando. ¿Quién vio la película Cuarto de Guerra? ¿Quién vio la película Cuarto de Guerra? ¿Usted vio lo que pasó cuando la muchacha empezó el proceso de ponerse a orar? Que empezaba comiendo papitas, terminaba comiendo papitas y bebiendo refresco en el closet. Pero con el tiempo, con el uso, se convirtió en una guerrera de oración. Y así que esto se hace. Tú también puedes ser un guerrero de oración, pero tú tienes que cultivar esa vida de oración. Tú tienes que empezar a darle prioridad. Y al principio te va a dar brega porque tú tienes que crear el hábito. Pero llegará el momento que si tú te pones en eso, te dispones y buscas la gracia de Dios, tú vas a tener esta vida de oración que Pablo describe aquí, y tú vas a ser invencible en los caminos del Señor. Porque el poder, el poder del cristiano, ¿está dónde? En la oración. Así que aprovechemos este recurso que el Señor nos ha dado, si verdaderamente valoramos, y para nosotros lo primero, el Señor. Vamos a orar. Padre, oh Señor, te damos gracias. Gracias por este recurso tan valioso de la oración. Gracias porque Cristo nos abrió la puerta de los cielos. Nos abrió el camino a través del velo, que fue su cuerpo clavado en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos entrar al trono de tu gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, a valorar este recurso. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, así cual Cristo, nuestro Salvador, lo era. Y si Él, Señor, oraba en todo tiempo, ¿cuánto más nosotros, hombres débiles y necesitados de tu gracia? Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a esforzarnos en la gracia para crecer en nuestra vida de oración y de esa manera estar firmes contra las acechanzas del diablo. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.